video anterior estuvimos tratando los fenómenos cadavéricos tempranos, que habíamos dicho que son aquellos que suceden las primeras 24 horas. En este caso vamos a tratar los tardíos, que son esos fenómenos que ocurren posterior a las 24 horas. Estos fenómenos tardíos se dividen entonces en fenómenos destructores y fenómenos conservadores. Inicialmente, este video se va a referir exclusivamente a los fenómenos que son destructores. Dentro de estos fenómenos destructores, entonces, tenemos inicialmente que el primer fenómeno que se produce es la autólisis. Esta autólisis tiene que ver con una serie de modificaciones que suceden en el organismo, pero que no para nada son signos externos en un cadáver. No se alcanzan, es decir, no son macroscópicos inicialmente, excepto en algunos órganos internos. Pero básicamente la autólisis es un fenómeno que se produce por unos procesos anaeróbicos en donde se producen cambios de fermentación de las enzimas y que ellas van a producir estas modificaciones independientemente de la actividad bacteriana. Y esta autólisis se produce en 4 pasos que son, primero la hemólisis, que la hemólisis se da en horas, de 2 a 3 horas básicamente, y es la inhibición de la íntima de las arterias, es decir, del endotelio que nos recubre la cara interna de los vasos sanguíneos. Bien, posteriormente viene el reblandecimiento de los órganos y básicamente que hablamos como la friabilidad de los órganos y los más friables son el páncreas y el estómago, son como los que sufren primero esta modificación. Luego viene la colicuación del encéfalo, que es básicamente que se nos vuelve como casi que líquido. Un cerebro al cabo de unas horas, de 24 horas en adelante, es un cerebro que ya lo podemos encontrar casi que líquido. Y esta es una de las características que se produce por la autólisis. Y finalmente tenemos la cavitación de órganos. Esta cavitación, el órgano más susceptible en este caso es el timo, sobre todo si hablamos en niños. Pero en el adulto también, aunque esté en forma ya atrófica o involucionada, también es muy friable de bien. Y los dos más resistentes en este caso son, por ejemplo, el útero y la próstata del hombre, son los más demorados en llegar a esta condición. Bien, el segundo proceso entonces que tenemos ya es la putrefacción. Y la putrefacción la dividimos en varios periodos o fases. El primer periodo de ellos es el periodo cromático. Este es una mancha verdosa que se inicia generalmente en la fosa ilíaca derecha y de allí comienza su extensión hasta cubrir la totalidad del cuerpo, pero básicamente la característica que tiene es su punto de iniciación es fosa ilíaca derecha. Hay algunas modificaciones allí que no se consideran como fenómenos para todos los cuerpos, sino que algunos lo pueden presentar, y es que en algunos cuerpos, cuando están en esta fase o en este periodo, se les visualiza toda la red venosa, y esto algunos autores lo han llamado de alguna forma, le dicen el moteado venoso, lo llaman el signo medusa, en fin, pero básicamente es la visualización de la red venosa que se puede presentar en algunos cuerpos básicamente y que harían parte también de este periodo. Es decir, que ya estábamos diciendo que como son tardíos, este fenómeno cromático se va a presentar a partir de las 24 horas, excepto en algunos casos que hayan factores acelerantes de estos procesos. Bien, el segundo periodo de la fase de putrefacción es el periodo enfisematoso. El periodo enfisematoso consiste en que el cuerpo nos gana volumen y básicamente nos gana volumen por la respiración bacteriana que sucede en el interior. Entonces el cuerpo va ganando unos volúmenes, digamos, desproporcionados, que cuando un cuerpo es necropsiado antes de las 24 horas es un fenómeno que no se nos va a dar porque obviamente ya hemos hecho incisiones sobre el cuerpo y estas incisiones nos van haciendo, digamos, ya no permiten que hayan estos volúmenes. Pero en cuerpos que son hallados
tardíamente y ya lo podemos encontrar en un periodo enfisematoso, y es donde observamos volumen, y un punto donde se observa, o los puntos donde más se observa este volumen, tiene que ver con el abdomen y con el escroto en el caso del hombre. Bien, este fenómeno normalmente se da en días. Posteriormente, entonces vamos a tener un periodo que se llama el periodo colicuativo. Colicuativo viene como de licuar, es decir, que es la deshidratación y la desintegración de los tejidos. Es decir, que un cuerpo que está en un periodo colicuativo es un cuerpo que va a haber esfacelación de su piel, se va a desprender la piel con facilidad, inclusive algunos órganos. Muchas veces uno va a tomar este cuerpo, va a mover algún miembro del cuerpo y se queda con fragmentos de piel en la mano, unos fragmentos con una sustancia medio sérea, y esto hace que podamos detectar que el cuerpo está en ese periodo colicuativo. Normalmente esto se inicia a los días, por allá después de 10 días de que el cuerpo está en proceso de descomposición, pero puede durar hasta los 10 meses, más o menos, 10, 11 meses se ha descrito que se puede determinar este periodo de la fase colicuativa. Y finalmente tenemos entonces el periodo ya de la reducción esquelética o la resolución esquelética, es que un cuerpo nos llega ya a esqueleto, y para esto también es el tiempo el que nos hace llegar hasta allá, y estaríamos hablando de años. Necesitamos que pasen más o menos 3 años para que un cuerpo nos llegue a esta fase de resolución esquelética. Con esto se termina entonces todo el proceso de descomposición cadavérica, entendiendo que hay algunos factores adicionales que pueden hacer ciertas modificaciones, que en algunos casos los podemos confundir que son fenómenos tardíos, pero que realmente son fenómenos que obedecen a otras condiciones, como el caso de la antropofagia cadavérica. En el ejemplo que estamos poniendo allí, la imagen que ustedes están observando, vemos cómo hay una modificación de los tejidos de un miembro superior, en este caso el derecho, pero si ustedes observan el resto del cuerpo, vemos que están presentes allí fenómenos muy tempranos, porque se alcanza a observar muy bien la lividez cadavérica, y apenas se nos está iniciando la fase cromática, ¿bien? Que se alcanza a ver también ahí en la fosa ilíaca derecha, esa coloración verdosa. Pero toda esta modificación que ustedes están viendo ahí no obedece a descomposición, obedece a que llegaron algunos animales, como es un cuerpo que se puede estar descomponiendo al aire libre, llegan algunos animales carroñeros o roedores y comienzan a modificarnos el cuerpo, que estos serían unas modificaciones tafonómicas que no tienen que ver para nada con la descomposición del cuerpo, sino con una condición ambiental que lo favorece, al igual como lo estamos mostrando en esta imagen. Este es otra modificación tafonómica también producida por roedores en un cuerpo y que no tienen que ver directamente con la descomposición. Bien, entonces con esto hemos abordado cuáles son los fenómenos cadavéricos tardíos que tienen una evolución hacia los fenómenos destructores.